Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para ustedes. Amén. Estamos en el Salmo 132. Leo desde el inicio, aun cuando me enfocaré en versículos 10 al 12. Salmo 132, este cántico de ascenso gradual. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. He aquí, oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de Jaar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Amén y amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, porque en Cristo Jesús nos has llamado tu pueblo, nos has llamado una familia, nos has llamado el cuerpo de Jesucristo. Te damos gracias porque somos tu iglesia, también Israel. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra siempre es de edificación para nuestras vidas. Y te pedimos por tu Santo Espíritu, Señor, que enviase para convencernos de la gran misericordia que habías tenido para con nosotros al salvarnos en Cristo. También, Señor, que una vez más por tu Santo Espíritu ilumines esta palabra en nuestro entendimiento, para que te alabemos y te adoremos con un corazón lleno de agradecimiento, pero también con un compromiso tan grande como el saber que somos tu pueblo aquí en la tierra para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Sea tu bendición para mis hermanos en la fe, hermanas que toman este tiempo conmigo para escudriñar tu palabra, Señor. Y Padre, una vez más, glorifícate, Señor, salva a tu pueblo, fortalece la fe de los santos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmista habla y enfatiza cómo David le preocupaba mucho el hecho de que estuviera la presencia del Señor en su casa, en la casa del Señor, en medio del pueblo de Israel. Y sabemos bien que quería llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y en el tiempo de David recordemos que era un tabernáculo hasta que le fue dado en Salomón el hacer el templo. Dice el versículo 10, por amor a David tu siervo no hagas volver el rostro de tu ungido. O sea, por amor a David no quites el rostro, no quites el resplandor de tu gloria. Pero vean de quién dice, de tu ungido. O sea, obviamente el ungido aquí, por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido, es, por un lado, no le des la espalda a lo que prometiste a David, no le des la espalda a lo que pusiste en su corazón, pero también, por otro lado, está hablando, no voltees tu rostro
de tu ungido. Israel también, la Biblia le llama el ungido de Dios, el pueblo ungido de Dios, apartados, santificados para Dios. O sea, no quites el resplandor tuyo de tu pueblo, pero también podríamos ver ahí exactamente lo que iba a ocurrir, como este salmo ha estado señalando hacia Jesucristo. Que venga la luz y el resplandor de tu gloria en tu ungido, que no sea quitada. Y sabíamos que el ungido, el Mesías, el prometido, el enviado es Jesús, el Hijo de Dios, quien habría de venir prometido a quién? A David, su siervo, de que de su descendencia levantaría uno que sería rey de Israel para siempre, rey de su pueblo, del pueblo de Dios, para siempre ante el trono de Dios. Dice, por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. Versículo 11. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. Una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y obviamente sabemos bien que esta promesa que está en 2 Samuel 7, del 12 al 16, de esta promesa estaba hablando aquel que confirmamos que, ¿en qué? En Hebreos, del versículo capítulo 7 al 10, vemos cómo el Señor es a través de Jesucristo que viene a traer a ese Mesías, a ese enviado, a ese ungido, y vendría de su descendencia, de la descendencia de David. Mis amados hermanos, qué hermoso saber, por un lado, que el Señor siempre cumple sus promesas y lo vemos a lo largo de toda la palabra de Dios, pero la promesa más importante, creo, que el ser humano ha recibido es definitivamente la que el Señor le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén, que de la descendencia de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza. Esa es la promesa más importante porque señala que iba a ser humano. Y a David lo único que hizo fue confirmarle la misma promesa que ya le había dado a Eva. Sí, que a partir de un descendiente de David vendría uno humano, que sería, a Eva le dijo el que aplastaría la cabeza de Satanás, a David aquel que reinaría para siempre, establecería su reino, su gobierno para siempre. Por un lado, el que iba a echar fuera todo poder de su adversario, que le iba a quitar poder, y el otro, por otro lado, aquel que iba a ser el rey y señor y establecer su gobierno soberano sobre su pueblo. Son los dos aspectos están vistos aquí, ¿sí? De tu descendencia pondré sobre tu trono el reinado, el gobierno. Versículo 12. Ahora continúa el salmista diciendo, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Sus hijos también continuarán, mis amados hermanos. Aquí ya está involucrando no solamente a uno que iba a ser el rey, a uno que iba a vencer al adversario, sino además ya está hablando de hijos. Hijos, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré. ¿Cuál es el testimonio que Dios le enseñó a los hijos de Dios, al pueblo de Dios? El testimonio de Jesucristo, el testimonio del Hijo de Dios, el Hijo del Dios que vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. El testimonio de su presencia manifiesta aquí en la tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Mis amados, ese es el testimonio que vio el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Pero dice, si guardan tu pacto y mi testimonio, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Ahora,
Vean cómo uno pone ahora, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Mis amados, sabemos lo que dice 1 Pedro 3:18, que Él ha levantado en nosotros, sus hijos, una nación santa, un reino de sacerdotes para Dios. Un reino de sacerdotes para Dios. Lo mismo que les había dicho en Éxodo al pueblo de Israel, ¿sí?, que no se sometieron al pacto. Pero nosotros, tú y yo, amado hermano, que vivimos detrás de la cruz, después de la cruz, hemos entrado ¿en qué? En un nuevo pacto. Tenemos oportunidad de desecharlo en absoluto, porque ha sido producto de la gracia y del poder de resurrección que Dios nos dio por el Espíritu de verdad que nos selló al escuchar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Es así como tú y yo somos los hijos de los hijos. Y obviamente nuestra fe y nuestra confianza está en que si el Señor llama a nosotros y a nuestros hijos hasta 1000 generaciones, como lo dice en el Antiguo Testamento, mis amados, tenemos esperanza. Y por eso es que rogamos por la salvación de toda nuestra descendencia y oramos obviamente para que el Señor tenga misericordia también de nuestros familiares que no lo conocen. Nuestros pecados han sido perdonados, han sido puestos en el Mesías, en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Por amor a David, tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Mis amados, esta es una promesa que podemos decir, amén, total verdad, en Cristo Jesús. Primeramente para nosotros, los hijos de Dios, porque estamos en el pacto, en el nuevo pacto, el pacto de gracia. Gracias a Dios por Jesucristo y la misericordia que es nueva cada mañana. Este nuevo pacto está basado en la vida perfecta de Cristo en obediencia al Padre, el sacrificio en total obediencia y entregándose para tomar la carga de nuestros pecados sobre Él y para darnos a cambio su perfecta justicia delante de un Dios santo, 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 que exige la justicia para poder estar ante Él, ante su trono. Y la resurrección de los muertos lo confirmó. Romanos 4:25 lo dice claramente, que a Él le fueron puestas nuestras transgresiones y a nosotros nos fue dado su perfecta justicia, la justificación de nuestros pecados. La justicia perfecta, sí, fue otorgada a nosotros. Para eso resucitó de los muertos. Bendita resurrección, bendito nuestro Salvador, bendito sacrificio y bendita promesa, porque Él no se retractará, porque lo ha prometido, lo cumplirá. Gracias a Dios, porque es por eso que estamos aquí, es por eso que nos interesa escuchar su voz, es por eso que queremos seguir siendo transformados a la imagen y semejanza verdaderamente del Hijo de Dios, para que Cristo sea formado en nosotros. Mis amados hermanos, les animo en el nombre del Señor a que no decaiga nuestra fe, que no decaiga el perseverar en la fe, el perseverar en la palabra y obviamente en proclamar las buenas nuevas para aquellos que no lo conocen, ¿sí? Así que si Dios nos concede vida, el lunes continuamos. Por lo pronto reciban un fuerte abrazo de mi parte como familia en la fe y no dejemos de congregarnos pasado mañana, porque el Señor nos concede el día de reposo para celebrar a Jesucristo, el Rey y Señor de nuestras vidas, y para servir a su pueblo, en su iglesia, unos a otros, en la gracia que hemos recibido. Que Dios siga salvando a su pueblo. Muy buenas noches, que Dios les bendiga abundantemente y gracias por acompañarme.